El mundo de los videojuegos ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Consultoras internacionales ubican a México en el top 10 de los mercados más importantes a nivel global de esta industria, con más de 65 millones de jugadores de 6 años o más. ¿Velocidad triple? Perfecto. Además de los jugadores de pasatiempo, existen los gamers, que son aquellas personas dedicadas profesionalmente a los videojuegos y por lo tanto ganan dinero de ello. Pasando a Cody, cuidado Cody, a correr por tu vida. Se le complica el extrema, no cae la trampa, muy bien Sandy, no cae la trampa de la Mimi. Juegan diferentes tipos o bien pueden especializarse en uno concreto y suelen formar parte de equipos profesionales e ir a campeonatos y eventos relacionados con este mundo. Un gamer debe conocer los detalles, los controles, trucos y habilidades que son necesarias en el juego concreto. Los videojuegos se han convertido tan populares, pero ¿tienen algún beneficio? Expertos de la UNAM señalan que sí. De hecho, bien usados, tanto en hombres como en mujeres, ayudan a mejorar la capacidad de respuesta, fomentan el trabajo en equipo, estimulan la creatividad, además de la atención y la memoria visual. Incluso existen videojuegos de ejercicio que ayudan a salir de esa rutina sedentaria para darle al cuerpo la actividad física necesaria. Lo que es perjudicial es el tiempo que se les dedica, porque hay quienes dejan de hacer sus actividades cotidianas e invierten más del 30% del día en ellos. Que esto suceda en niños y niñas en una etapa de formación es un foco de atención. El problema del videojuego viene cuando el niño se pierde normalmente en un dispositivo pequeño. El mundo digital va más rápido que el mundo real. O sea, todos esos disparos son a una velocidad mucho más fuerte que el observar un paisaje, una naturaleza, una puesta de sol que tarda. Para un niño puede ser desesperante una puesta de sol. La base de un equilibrio en esta materia es combinar actividades. No se puede quitar todo. O sea, obviamente un niño tiene que divertirse, jugar. Es mejor invita a un amigo y jueguen con una consola un ratito y luego al jardín y luego lo sacas a comer un helado. Entonces, así es una parte de la vida, más no la vida. El uso desmedido de videojuegos puede llevar a una adicción, considerada así si por jugar se dejan de lado actividades cotidianas, surgen conflictos interpersonales o en el trabajo. Además, se dejan de cumplir algunos objetivos o se presentan conductas irritables cuando no se juega. De hecho, han sido conocidos algunos casos donde el despojar del dispositivo móvil a una persona ha terminado en violencia. En Estados Unidos, recientemente un alumno de 17 años atacó a su maestra hasta dejarla inconsciente por quitarle su videojuego. Otros han desquitado su coraje en el propio hogar. Le hace esto a su madre porque le quitó el celular. Expertos consideran que no pueden utilizarse los mismos videojuegos a cualquier edad y se deben establecer rangos. Además, la Academia Americana de Pediatría sugiere que el tiempo asignado debe de ser de 30 a 60 minutos como máximo en un día escolar y 2 horas o menos en días no escolares. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, esta mañana están con nosotros para hablar de esto. Están con nosotros Julián Huergo. Julián Huergo, ¿te gusta que te digan gamer? Sí, ¿A eso claro. te dedicas? Sí. ¿Y de eso vives? De eso vivo hoy en día. Ok. Y está también con nosotros el psiquiatra infantil. Doctor Adrián Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, buenos Bienvenido, días. muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. ¿Es un problema ahora los videojuegos en los niños? Yo creo que es una pregunta difícil porque sería anatemizar un fenómeno que es muy complejo porque tiene virtudes, tiene bondades, tiene de pronto cosas que pudieran ser riesgosas si no hay una buena supervisión, pero atribuir como tal que el videojuego es algo malo, pienso que sería algo atrevido, pienso que sería algo que censuraría la parte que está bonita de los videojuegos y que además es una realidad, que no es como que ahora podríamos cancelarlos o decir pues ya no van a jugar videojuegos. ¿No? Yo pienso que hacer una apología con los videojuegos y encontrar las virtudes nos podría llevar más bien a tener encuentros con las infancias y esto puede tener un montón de beneficios. Claro que hay riesgos y últimamente en las últimas clasificaciones internacionales de enfermedades ya se considera como una enfermedad, como un trastorno, el trastorno por uso de videojuegos. Que esto no quiere decir que usar un videojuego ya per se te va a dar un trastorno, sino que hay ciertas personas que son vulnerables que pueden generar un trastorno por videojuegos. Eso ocurre como muchas otras cosas en la vida, de no sé si llamarle parte de la naturaleza humana o de la inmadurez humana, de culpar a alguien más de nuestros problemas o nuestros errores. Es decir, en este caso, de los videojuegos. Culpamos a los videojuegos
de nuestros comportamientos a raíz de la influencia algo que han de pueda tener, tener. ajá, no sé. Como ocurrió con la televisión y luego con la internet Con el y cine, con el teléfono. O sea, el problema no es el teléfono, claro. el problema es cómo usamos el teléfono. Completamente. ¿No? Y cómo lo interpretamos, ¿no? Muchas veces. O sea, también esa línea de la realidad y la ficción muchas veces se sobrepasa. Y me refiero a esto también platicando a veces del cine. Las series, las películas a veces nos dan ideas irreales de cómo hacer un atraco, de cómo hacer cosas que son una ficción. Y no simplemente los videojuegos, cuando es un videojuego de disparos, etcétera, nos va a distorsionar lo que podemos o no ser. También hay que tener una línea muy clara de qué es un juego y qué es una realidad. ¿Tú cuántos años llevas, perdóname, cuántos años llevas? Yo desde jugando? niño juego videojuegos. Desde niño juego videojuegos, pero también me encantan los deportes, pero también fui un niño que jugó fútbol todo el tiempo. Y ejemplo de que me encanta la cuestión física, el año pasado me metí a un reality de supervivencia y lo gané. Siendo un gamer, que mucha gente me veía de pronto entrar, ¿no? Al proyecto y decían, ay, un gamer, ¿cómo va a ganar algo físico un gamer? Y entré y con la cabeza me aventé unas estrategias increíbles y además competí físicamente con gente súper fuerte y acabé ¿Te ganando. sirvieron los videojuegos para la Totalmente. estrategia o para eso? Sí, claro, totalmente. Muchas estrategias en las que de pronto la gente cree que solamente es una cuestión frontal, ¿no? O que solamente es físico. Y dices, pues no, brother, de pronto si tú haces matemáticas y cuentas y ves cómo vas a cambiar ahorita la psicología del deporte en una manera más pensante, pues les di la vuelta muchas veces y sacamos ahí estrategias que logramos sacar gente que no parecía que iban a salir del proyecto. A mí lo que de repente me parece preocupante es este contacto que en los videojuegos tienen los niños con otras personas, que hay que estar súper pendientes, porque ahí es donde empiezan de repente estos riesgos o estos retos o estos problemas, donde empiezan a incitar a los niños a hacer cosas que no harían, ¿no? Normalmente. Sí, yo creo que ahí el tema, más que atribuirse al videojuego, yo diría que es la falta de supervisión, la falta de clasificación de videojuegos, para quién son, quién puede entrar, porque sí es un tema muy grave, muy grave. Aquí en México pasa mucho que temas de personas que tienden a ejercer violencia contra niños o abusar desde una posición de superioridad, ¿no? Porque son más grandes, porque tienen más poder intelectual, de pronto inducir a los niños a entrar a cosas que pues, no les corresponde. Entonces, ahí el tema es que yo considero que sí falta una regulación y que no hay espacios todavía pues, bien formados para esto. Hay esfuerzos que se han hecho. Hay, por ejemplo, una plataforma con la que vamos a empezar un estudio en niños y adolescentes de cómo los juegos y el tener una plataforma más bien controlada podría ayudarles y podría reducir los riesgos, ¿no? Que se llama Play Gaboo. La verdad es que está muy padre porque hay una supervisión constante de a ver qué niños están entrando y qué están diciendo en el chat. Entonces hay un coach que va diciendo, oigan, pues está bien que en el chat, en la euforia, puedan decir cosas de te pasa tal y a lo mejor pues levantar un poquito la voz si quieren, hacer un lenguaje altisonante, pero siempre con mucho respeto. Pero cuando no hay un supervisor, pues los estamos dejando a la deriva. Que puede entrar, hay usualmente clasificaciones de videojuegos que son para menores de 13 años y para mayores de 13 años. Y mayores de 13 años puede ser 13 años y medio y 52 años. Entonces, Claro. Puede entrar un señor de 52 a jugar con tu hijo de 13, Exacto. ¿no? Y decir cosas que a lo mejor no te gustaría. Entonces tienes que estar con una supervisión. No sé tú cómo lo viviste desde que empezaste esto. O sea, Lo que pasa es que también a mí me tocó otra época, ¿no? De los videojuegos. A mí me tocaron las famosas maquinitas, que ibas tú por las tortillas y de pronto el cambio de las tortillas te lo gastabas con la gente ahí presente. Hoy en día el internet también nos da una apertura mucho más grande y no sabes quién está atrás de un teclado. O sea, sí de pronto pasa eso, ¿no? Que hay niños que quizás están jugando un juego infantil, pero tú no sabes qué clase de personas estén buscando acercarse a un niño menor de edad. Entonces, ahí creo que también está muy complicado regularlo porque aunque haya páginas que se dediquen, no haya moderadores, o haya gente, al 100% no podemos estar seguros de quién está atrás de un teclado. Sí. o sea, la Entonces, única eso es regulación la tienes que poner tú como Sí, papá. Y la regulación que existe también, al menos en videojuegos, es que sí hay una clasificación en videojuegos. En México, por ejemplo, muchas veces no le ponemos atención a eso o no hacemos caso a las clasificaciones, tanto en videojuegos como en el cine, como en todo. A veces una película es B15 y va un chavito de 12, 13 y el papá dice, no pasa nada, yo lo llevo, yo me hago Yo lo responsable. entiendo, es muy maduro, ¿no? Ajá, y no, por algo hay una clasificación. Entonces también creo que mucho, como hablan, es problema de los papás o de no cuidar o de no poner atención a veces específica. ¿Será completamente responsabilidad de los papás?
No lo sé, porque pienso que también señalar a los papás está atrevido, porque el papá no es que quiera que al niño le pase algo, pero lo ve entretenido, lo ve socializando. Imagínense en tema de pandemia, ¿no? Un niño en pandemia. Y sobre todo, lo ve entretenido y dice, mira, que se entretenga, ¿no? Puede ser. Yo ya no me, yo ya Ahí no, sí sería ya no culpa de los pierdo papás. tiempo, ¿no? Cuando es tú para deslindarte de tus hijos, yo creo que ese sí son los papás. Estoy de acuerdo. Pero estoy de cuando acuerdo. es un rollo de, ay, mire, está jugando, o por ejemplo, de repente tienen un juego que está mi hija y sus amigos de la escuela y se meten 10 minutos, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con los tiempos y con la regulación. Claro, claro. Y en la pandemia lo vimos. O sea, los niños encerrados, diles que no convivan con sus otros compañeros en línea. Es imposible. Imposible. Es Entonces, imposible. en línea, claro que los videojuegos fueron un encuentro de muchos niños para jugar y que estaba padre desde muchas perspectivas. Sin embargo, si no hay una supervisión adecuada, es difícil. Ahora, no es culpa de los papás. Pienso que también los papás pues, no tienen herramientas para Estamos saber aprendiendo, cómo ¿no? supervisar. O sea, ¿qué hago cuando mi hijo me dice que tengo que jugar, que quiero jugar a tal videojuego, que quiero entrar en tal plataforma, que me interesa y que fíjate? Y el papá, pues bueno, un poco ajeno a esto, le cuesta trabajo conectar con esto. Sobre ¿no? todo cuando el papá no tiene idea de los videojuegos, ¿no? Exacto, Por ejemplo. exacto. Julián, tú, ¿cómo fue tu experiencia? Desde niño nos dices, Sí. juegas. Sí. ¿Cómo fuiste metiéndote en ese mundo de los videojuegos? No sé si en algún momento dijiste, ay, esto está demasiado intenso, mejor me freno poquito, y luego volviste o lo afrontaste de otra manera. ¿Cómo fue? No, yo siempre, desde chiquito, me regalaron una consola de videojuegos, ¿no? Mi primer consola se llama el Super Nintendo. Había límites en mi casa, sí había límites. O sea, de pronto con mi papá me ponía a jugar y era como de, a ver, no te puedo comprar porque además también son caros los videojuegos. También hay que entender que muchas veces no podemos estar gastando en un videojuego cada semana, cada 15 días. Entonces mi papá, por ejemplo, me ponía una alcancía y me decía, haces la tarea y después de hacer la tarea ponemos 10 pesos de ahorro y tienes una hora para jugar videojuegos. Y entonces mi hora de videojuegos era por 10 pesos, por decirte una cosa. Y así yo lo fui manejando junto con mi papá hasta que yo juntaba cierta cantidad, terminaba un juego y podía comprar otro. O sea, siempre hubo un control y siempre hubo un horario y también hubo muchas veces reglas de que hasta que hagas la tarea vas a poder jugar videojuegos. No era una libertad tampoco así, no era un libertinaje, ¿sabes? O sea, era como, sí puedes hacerlo, pero con ciertas reglas. Entonces fui creciendo con esa manera de verlo como un hobby y poco a poco fue avanzando. Después hice mi carrera, yo soy actor y conductor de profesión. Y la pandemia me arrastró un poco a estar en casa y a buscar una alternativa de ingresos. Y entonces dije, bueno, los videojuegos me encantan. ¿Qué puedo hacer con esto? Hoy en día también sabemos que los videojuegos no nada más es ponerte frente a una computadora a jugar. O sea, ya generan los chavitos que hacen creación de contenidos en Internet, tienen una cantidad de seguidores que ya es una carrera que les genera miles, millones de pesos a muchos. No nada más es eso, también hay torneos internacionales en los que la derrama económica no solamente está en el streaming o en las marcas que entran, ¿no? También hay un montaje, hay muchas personas que trabajan en el montaje, desmontaje, como en una producción de televisión, como en una producción de cine. O sea, se ha arrastrado esto a niveles ya que no creíamos que iban a ser posibles hoy en día. Pasar. Pero, por ejemplo, ahí todo me queda claro en ti, como lo estamos hablando, pero cuando vemos una reacción de un chavo que golpea a la maestra o casi a la mamá la ataca de una manera terrible de su casa porque le quitan los videojuegos, ¿qué hay ahí? ¿Es solo el videojuego o tiene que ver con un trastorno también de un chavito que tiene problemas que van mucho más allá de un videojuego? O que tal vez no hubo control en su familia, como en el caso de Julián, o que... Pero es el Tenemos videojuego. que hacer una pausa, Sí. pero nos contestan de regreso Claro, para claro ver, que sí. para ver qué es lo que ¿Qué pasa, pasó? qué detona esas conductas evidentemente negativas Claro que en sí. torno a los videojuegos. 56 24 10 47 10, si nos quieren también enviar mensajes y opinar sobre los videojuegos, aquí los leemos. Y que han comprado de segunda mano. Y no a la pareja, ¿eh? Sí, a la no, pareja. no. Ustedes no, que no a la alguien dijo hace rato. Vamos a la pausa, regresamos. Para cuidar el agua, recuerde que cada gota cuenta. ¿No? Eso no es patológico, no es que tienen un trastorno, por eso les cuesta trabajo, es parte del desarrollo. Sí puede ser un trastorno, por supuesto, pero como que juzgarlo, señalarlo sin evidencia me parece atrevido. Veíamos hace un momento un video, ¿no? De una persona que pierde los estribos y que le pega a su maestra porque Sí. le quita el videojuego. Difícilmente yo podría decir, es que es el videojuego lo que causa eso. Yo veo a una persona que le cuesta mucho trabajo regular sus emociones y que actúa de una manera pues muy desadaptativa, muy primitiva,
para intentar quitarse este gran malestar que tiene, ¿no? Y Sí, esto sí, pues frustración tiene enorme de cosas, ¿no? Claro, que en sí lo que podemos ver es que los videojuegos, si bien nos llevan a pues estar frustrados de pronto porque no nos sale, porque no pasamos de nivel, porque nos ganan, porque lo que sea, en este contexto yo genero herramientas para tolerar esta frustración, ¿no? Y si no las genero, entonces poco rojo, ¿no? O sea, si yo veo que mi hijo está jugando y se frustra muy mal, o sea, que no se puede contener, bueno, entonces ahí a lo mejor necesitas una ayuda. No necesitas dejar de jugar videojuegos, más bien necesitas una ayuda, te acompañamos, ¿qué sientes? ¿Por qué pasa esto? Y vamos con el psicólogo, con el psiquiatra, Exacto. dependiendo de la circunstancia, ¿no? Exactamente, pienso que es muy, muy relevante. Donde sí es ya inminente tener una atención es cuando vemos un trastorno por uso de videojuegos. El trastorno por uso de videojuegos, les digo, se clasificó hace muy poco, porque también tengamos en cuenta que los videojuegos son ya parte de la cotidianidad a partir de los años 70, más o menos, algo nuevo. Entonces, el trastorno por uso de videojuegos habla de una persona que pierde el control. Esto quiere decir, voy a jugar 15 minutos y termina jugando 5 horas, que deja de trabajar, que deja de tener relaciones sociales, que no convive con nadie, que pone en riesgo su salud y que además esto le genera como un gran malestar emocional. Estos son los criterios para clasificar el trastorno por uso de videojuegos, porque sí existe esta parte, que no es la generalidad, algo muy importante, no es la generalidad. Alguien que deja de hacer su vida cotidiana, su vida real, foco rojo. Exactamente. Y alguien que frustra y se enoje, no controla las emociones al jugar. Foco rojo. Foco súper rojo. Alguien que deja de comer, que deja de salir, que deja de dormir por los videojuegos, foco rojo. No, es que ahí sí ya es un problemón que no tuviste, perdón, que no tuviste a tiempo este control con tus hijos y no estuviste pendiente, ¿no, Julián? Sí, no, total. Creo que también es como la ludopatía, ¿no? De pronto cuando ya dejas de generar ingresos para tu casa o ya te gastas los ingresos de tu casa o de tu familia para estar manteniendo un vicio o para estar manteniendo una adicción, pues ya completamente es un foco rojo. Ahora, también creo que hoy en día las redes sociales, el internet y las herramientas que tenemos nos han acercado a muchas historias que creo que han existido, como dices tú, ¿no? Si desde los 70 están los videojuegos, bueno, pues también hay historias de frustración y todo desde que nacemos, ¿no? Desde hace millones de años, miles de años. Entonces, creo que hoy también marcamos un poco más porque nos enteramos de más historias, porque es más fácil acercarnos a decir, mira lo que hizo por un videojuego, pero pues no te vayas lejos. Quizás hace 50 años te quitaban un disco de música y no reaccionaban tampoco de buena manera, o un chavo o una chava, ¿no? Porque era lo que en ese momento le gustaba hacer con sus amigos, escuchar música, o era su banda favorita. O de pronto hoy en día también vemos que los niños se levantan y dicen, te voy a demandar porque me estás gritando y porque no me trates así. Y no son los videojuegos, también es una cuestión de frustraciones y de que existe en todos los niveles. Simplemente también creo que hoy lo vemos mucho más cercano porque la apertura del Internet nos permite enterarnos de millones de historias que antes no nos enterábamos. Para cerrar, recomendaciones para los papás. O sea, yo considero que a los papás debemos de decirles que tampoco es su culpa y que no es culpa del videojuego, pero que si notamos estos focos rojos de que mi hijo se frustra demasiado y en esta frustración es agresivo o ha dejado de estar en la escuela, ha bajado su desempeño escolar, ya no tiene amigos, los juegos que ocupa los ocupa hasta altas horas de la noche, no le puedo poner límites, entonces busquen una atención. También algo importante es que sí hay tratamiento, hay muchas intervenciones que se pueden hacer desde lo conductual, dependiendo de cuál sea el marco, como decíamos, si hay algo de fondo, pues se puede tratar lo que está de fondo. Y yo te preguntaría nada más, y que si están empezando a utilizar los videojuegos, empiecen con este orden antes de que se les salga de las manos, ¿no? Si apenas van a empezar a darle los videojuegos a los hijos, que sea con un control, como lo decía Julián hace rato, y tener un poco más de orden, revisar qué ven, con quién se llevan en los juegos y estos controles parentales. Yo rescato muchísimo esto que dice Julián, o sea, hay una clasificación. Si nos dicen para qué edades están recomendados los videojuegos, y lo que sí es que la supervisión debe ser constante, porque si en el videojuego de pronto aparece algo violento, pues a mí como niño me puede desconcertar y lo que quiero es que mi papá esté a mi lado y no que lo apague, sino que me diga, ¿tú qué pensaste? Te explico qué es esto, cómo te sientes, te guío, te acompaño en esto. Entonces, bueno, es seguro y podemos decidir si es algo que está padre para ti o podemos buscar otras alternativas, porque también hay un montón de juegos, hay un montón de plataformas y entre más seguro, mejor. Julián, ¿tus recomendaciones? Yo creo que sí, siempre se cuiden horarios, siempre se maneje como un orden, como de pronto reglas. Y también apoyarlos en la manera en la que sí ven que de pronto hay cualidades en el niño. Hoy en día es una profesión que se ha convertido en un deporte electrónico que ya es de manera internacional, entonces también como cualquier deporte, si hay aptitudes, ¿por qué no apoyarlas? Siempre con un buen camino, guiando y demás. Y no solamente en ese aspecto, también en la parte de comunicación. También puedes ser caster de videojuegos, que es como un narrador de deportes, también puedes hacerlo. Hay muchas partes periodísticas también, entonces aperturarnos a ver qué tantos panoramas puede haber y que si hay
un pro en videojuegos o hay alguien que sepa de esto, pues ¿por qué no darle el apoyo? Y de en que lugar de entonces haya una carrera? pelearnos, buscar estos lugares donde sí podría ser algo súper bueno para los niños, ¿no? O sea, esta apertura. Ok, Muy bien, pues gracias, Julián. Gracias a los dos. Gracias, Adrián. Gracias.